Escuchado al presidente Luis Arce en la promulgación de estas tres leyes para reactivar la economía. Estamos con el exministro de Economía, don Mario Guillén, para que usted nos pueda explicar un poquito más, para quienes no hemos entendido perfectamente, en qué forma va a activar la economía del país estas tres leyes. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos a todos los televidentes. En realidad es muy importante lo que ha pasado hoy día. Tenemos tres leyes fundamentales para la reactivación económica, más allá de las medidas que ya se han ido tomando. El tema del presupuesto es importante porque se van cambiando ciertos parámetros que el anterior gobierno, en función, digamos, de una visión de país, se habían ya aprobado en septiembre o noviembre, creo, del año pasado. Entonces, ¿cuáles son los principales tópicos desde esta ley de presupuesto? Principalmente es lo que decía el presidente en la nota que han presentado, es el tema de la inversión pública. El anterior gobierno había presentado aproximadamente 3.400 millones de dólares de inversión pública y hoy día el proyecto de presupuesto ha subido a aproximadamente 4.010 millones de dólares de inversión pública. ¿Qué implica esto? Implica que aquellos proyectos que se habían quedado parados o nuevos proyectos se van a poder iniciar este año, y esto tiene nomás un efecto dinamizador de la economía, multiplicador. ¿Por qué? Porque uno va contratando ciertas empresas constructoras, digamos, por ejemplo, en el caso de infraestructura caminera o en el caso de construcción de hospitales, y estas empresas a la vez contratan personal, y este personal tiene un mayor consumo, una capacidad de consumo, y ese consumo se traduce en la compra de productos nacionales. Por lo tanto, tiene un efecto multiplicador. Eso es bien importante. El otro tema que es importante de este presupuesto recalcarlo es que aproximadamente el 10% del presupuesto está destinado a salud, aproximadamente 22.800 millones de bolivianos, el 10% está a salud, y un poco más del 10% se ha destinado a lo que es educación, aproximadamente 23.700 millones. Entonces se está cumpliendo principalmente con el tema que nos preocupaba a todos, que es el tema de la salud. Se está generando este 10%, y eso es importante. Y el tercer punto importante, creo que hay que recalcar de este proyecto de ley, o de esta ley que se ha promulgado hoy, es el tema del déficit fiscal. El déficit fiscal que había presentado el anterior gobierno estaba aproximadamente del 12.3%, y este nuevo presupuesto contempla un déficit del 9.74%. ¿Qué implica esto? Que el déficit o los ingresos, o bueno, los gastos que van a superar los ingresos, que lo había presupuestado el gobierno anterior en un monto mayor, hoy bajan. Pero más allá de eso, analizando el presupuesto, esta baja del déficit fiscal está conllevando una rebaja de gasto, principalmente en ítems de gasto corriente. Y eso es lo importante de recalcar, porque subes la inversión, en realidad debería subir también el déficit fiscal, pero por otro lado se genera mayores ingresos y se genera un ahorro en gasto corriente, y eso es lo importante de este proyecto, porque baja el déficit fiscal, pero no sacrificando la inversión pública como hizo el anterior gobierno. Me gustaría que me explique un poquito más esto, porque evidentemente va a afectar a entidades públicas, va a afectar directamente al funcionario público. Le pregunto lo primero, ¿qué es eso de los gastos corrientes, para que la población también entienda un poco más? Bueno, en realidad esos son los gastos que el Estado hace en temas del día a día. Por ejemplo, papelería que se ha bajado prácticamente a cero, el tema de compra de movilidades que se ha bajado a cero, el tema de infraestructura también que se ha ido bajando. Entonces esto va a afectar no al funcionario como tal, sino a la gestión, donde el Estado va a ser más austero de lo que era antes. Y eso es importante tenerlo. No es que va a bajar, digamos, el salario de los empleados públicos, sino esos ítems que se gastaba, como le decía anteriormente, eso se va a ir ahorrando. Y eso es importante porque se está ahorrando, tenemos un Estado más austero, pero por el otro lado también estamos mejorando los ingresos. Y a eso va la segunda ley que también se ha promulgado hoy día, que es el tema del IVA.
Le pido unos minutitos. Me gustaría hablar un poquito más del IVA, pero antes tengo que cumplir con mis anunciadores y seguimos hablando de estos temas económicos. Explicación, nos está explicando para que la gente también entienda acerca de esta promulgación de leyes, el exministro de Economía, don Mario Guillén, a quien le pedimos, por favor, hablemos ahora de esta promulgación de la ley del reintegro del IVA. Bueno, aquí para darte un dato, ¿cómo funciona el tema del régimen complementario del IVA en realidad? Sí. Todos los asalariados seguramente tienen que mes a mes descargar sus facturas. La norma dice que descargas facturas a partir del descuento de 4 salarios mínimos de tu salario. Eso más o menos hace un monto de 9,000 y fracción. Entonces toda la gente que gana de 9,000 hacia abajo no necesita descargar facturas. ¿Qué es lo que ha ocasionado esto? Que aproximadamente solamente un 12% de la gente que hoy día tiene una dependencia laboral tenga que descargar facturas. Entonces esto incentiva que mucha gente, cuando va a comprar un producto, cuando va a hacer alguna compra, y el vendedor le dice: señor, si no le doy factura, le rebajo X monto, entonces desincentiva a la gente para pedir factura, porque la factura básicamente no le sirve para nada. Claro. Entonces la idea un poco de esta norma es que estas personas, cualquier persona que gane menos de 9,000 bolivianos, pida la factura y se le va a reintegrar el 5% del IVA. Vale decir que en vez de que el vendedor te descuente ese 5%, tú vas a poder presentar esas facturas y te van a devolver el 5%. Entonces, de todas tus compras los vas a ir acumulando y te van a devolver este 5%. ¿Cuál es la idea de este impuesto o de esta ley? Es que, por un lado, el Tesoro tenga mayor ingreso, porque obviamente los vendedores o los productores o la gente que vende va a tener que emitir factura, y por otro lado estamos beneficiando a aquellas personas que ganan menos de 9,000 bolivianos, porque estas personas van a tener, digamos, la devolución del total de sus compras de un 5%. Entonces es importante ver el espíritu de esta norma, porque tiene nomás un beneficio tanto para las personas como para el Estado mismo, ¿no? Y ahí se cumple la política de redistribución, pero también a la vez ahorro. Ahora, en el tema del impuesto a las grandes fortunas, se ha sabido que va a ser anual a partir de ahora, en forma indefinida, y esto evidentemente ha generado algunas repercusiones no muy agradables. Bueno, en realidad el tema de este impuesto es aquellas personas que tienen más, que tienen mejores ingresos, deberían tributar en favor de aquellas personas que tienen menos ingresos. La idea, digamos, de este impuesto es que aquellas personas que tienen más de 30 millones de bolivianos, vale decir casi 5 millones de dólares, tengan un impuesto adicional que va a estar destinado obviamente para ir mejorando las condiciones de vida de las personas que ganan menos. Entonces, creo que desde el punto de vista redistributivo, desde el punto de vista de justicia social, es importante tener un impuesto de este tipo, porque hace que aquel que tiene más también se preocupe o tenga un aporte mayor que cualquiera en beneficio de aquellas personas que tienen menos. Para darte un dato, son aproximadamente 155 personas aproximadamente que tienen este patrimonio. No es una cantidad muy pequeña de personas que van a pagar este tributo, pero que desde el punto de vista de principio de que la gente que tiene más tribute para la gente que tiene menos, en función de estas asimetrías que hay de aquellas personas que no tienen nada con las personas que tienen más de 5 millones de dólares, es muy importante. Más allá del monto a recaudar, porque el monto a recaudar creo que son como 100 millones de bolivianos, pero es un tema también de señal para decir: ok, estos señores tienen más, paguen o tributen por los que tienen menos también, ¿no? Bueno, estas son las medidas, no diré las primeras, pero las que vienen a continuación me imagino que también serán un tanto más llamativas para generar, qué sé yo, un mayor crecimiento, incentivación del comercio en nuestro país y de la economía en general. Lo vamos a estar convocando. Gracias, señor Guillén, por haber conversado con nosotros esta noche.
No, gracias a ti por la invitación y nuevamente señalar, ya se han ido tomando ciertas medidas que ya están reactivando la economía. Estas han sido las medidas inmediatas, creo, y ahora ya vienen unas medidas que son más de mediano plazo, que eso es importante también, que son estas 3 leyes de hoy día. Entonces, yo creo que esto se va a ir mirando, pues lo vamos a ir mirando, evaluando el próximo año, y bueno, estamos dispuestos a cuando quieran convocar para ir evaluando también la aplicación o cómo está yendo la aplicación de estas normas, ¿no? Muy bien, le agradezco, que le vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, gracias.